Frank, Thomas y Kirby entran en la sala de descanso de la oficina, aproximadamente a las 12:25 p.m., un martes por la tarde. Cada hombre tiene varios contenedores diseñados para contener comida y bebida, y luego perezosamente se desploman en las sillas de fibra de vidrio que fueron empujadas al azar debajo de la mesa después de sus usos previos. Los ecos de las tapas de sus bebidas vuelan y liberan sus tesoros. ¡Maldita sea!, grita Thomas. Frank, con la boca llena de pizza fría, murmura con empatía. Tu esposa te puso ensalada de atún de nuevo, ¿eh? Thomas lanza el sándwich empapado sobre la mesa. Ella sabe que odio esto. Lo juro, casi he alcanzado mi límite con esta mierda. ¿Por qué no preparas tu propia comida? Kirby intenta hablar con los dientes cubiertos de ensalada. Una gota de aderezo cae de los labios de Kirby y choca sobre la mesa. Thomas solo mira a Kirby con desdén. Tú no lo entiendes, hombre, yo le he dicho como 50 veces, no me gusta la ensalada de atún, pero ella escucha. No. Thomas levanta su mano derecha a la frente. Lo juro, estoy hasta aquí con esto. Bueno, al menos no estás como ese tipo. Frank limpia su boca de la grasa residual del pepperoni con una servilleta de papel barato. ¿Qué tipo? Thomas mira a Frank en ligera confusión. ¿Estás hablando de ese tipo de computers? Me enteré de la noticia la semana pasada. Kirby interviene, ya había empezado a cavar en su taza de pudín. Thomas voltea hacia Kirby. ¿De qué diablos están hablando? Frank, limpiándose las manos con otra servilleta, se cruza de brazos frente a él y se apoya en silencio. Thomas y Kirby siguen su ejemplo. Verás, había un tipo en CompuTools. Un buen tipo, según he oído. ¿Cuál era su nombre? Frank se concentra en el techo, buscando un nombre. De pronto, Frank chasquea los dedos. Phil Kerbeson. De todos modos, él era uno de esos trabajadores diligentes. Nunca se quejó, siempre tenía su trabajo hecho antes de la fecha límite. Diablos, él incluso se quedaba hasta tarde para asegurarse de que su récord perfecto nunca se viera empañado. Thomas agregó. Odio a esos tipos. Bueno, supuestamente CompuTools contrató un nuevo gerente. Ya sabes, un tipo que nunca levantó un dedo en su vida y llegó directamente a un puesto importante. Thomas negó con la cabeza. Exactamente. Así que trajeron a este sujeto para ayudar. Y puesto que realmente no sabía nada acerca de los productos de CompuTools, él solo daba órdenes y microgestionaba a todo el mundo. Todo el mundo en la oficina se quejaba, vamos a renunciar, involucraremos a recursos humanos, este tipo no tiene corazón, las usuales y frías promesas vacías. Todos en la oficina estaban hartos de él, excepto Phil. A Phil solo le importaban sus propias tareas y hacer su trabajo con una sonrisa silenciosa. Él incluso llegaba tan lejos como para preguntarle a ese nuevo gerente, ¿algo más que pueda hacer para ayudar? Bueno, no sé si ese gerente planeaba deliberadamente ser tan malicioso, o si solo era algo parte de su naturaleza común, pero tenía esta idea en su cabeza, de ver cuánto podría torcer a Phil, hasta que éste se rompiera. A partir del día siguiente, el gerente arrojó una pila de trabajo sobre el escritorio de Phil y gritó, necesito esto hecho hoy a las 5 en punto, o puedes empacar tu mierda ahora, o algo por el estilo. Phil le miró, sonrió con su sonrisa calmada e inocente y dijo, claro que sí, jefe. A las 5 en punto, Phil entró en la oficina del gerente, y orgullosamente colocó el informe completo sobre el escritorio del hombre. Aquí está, jefe. El gerente levantó la vista desde su escritorio de mármol de 600 libras para ver el montón de papeles completado con una mirada de total sorpresa. ¿Cómo podía un hombre completar ese informe en solo 7 horas y media? Sus ojos cambiaron entonces para ver el rostro calmado de Phil. ¿Algo más que pueda hacer para ayudar? Phil sonrió. El gerente se limitó a sacudir la cabeza con incredulidad. De acuerdo, bueno, voy a salir por el resto del día, señor. Que tenga una gran tarde. El gerente se quedó pasmado. Fortaleció sus motivos y prometió que se esforzaría más para romper el espíritu de ese hombre al final de la semana. Bueno, el final de la semana llegó y se fue, y Phil seguía tan alegre como siempre. Siempre respondiendo a cada indignante tarea con un feliz, claro que sí, y luego repitiendo su, algo más que pueda hacer para ayudar.
Bueno, esto se prolongó durante un par de semanas y el gerente, viendo que los recientes esfuerzos no dieron frutos, decidió que tal vez tenía que subir la apuesta. El gerente iba a bombardear a Phil con grandes cuentas, viajes de negocios largos, y tediosas conferencias para reprimir su pasión de romper a Phil. Pero con cada tarea nueva y más difícil, Phil aceptaría con un claro que sí jefe, y volvería para más con un brillante algo más que pueda hacer para ayudar. El gerente, ahora con su último ingenio, tenía un truco más bajo la manga. Aunque su falta de concentración en el trabajo para el que fue contratado estaba empezando a ser objeto de críticas, quería darle una oportunidad más antes de que él mismo tuviera que enfrentarse al pelotón de fusilamiento. Se dio cuenta de que eran las pausas entre cada día de 8 horas que permitían a Phil relajarse, recuperarse, dormir bien por la noche y volver al día siguiente listo para más. Entonces, con eso en mente, le dio a Phil el informe del presupuesto para el año siguiente y le dijo: no me importa cuánto tiempo tome, pero no puedes dejar tu escritorio hasta que recortemos al menos $5 millones del presupuesto del próximo año. Como siempre, Phil respondió con su ya conocido: claro que sí, jefe. El gerente se dio la vuelta sabiendo que esta tarea sería el punto de ruptura de Phil. Y como un reloj, Phil entró en la oficina del gerente con el presupuesto completo y se lo entregó. ¿Algo más que pueda hacer para ayudar? El gerente revisó el presupuesto. Realmente no me gustan estos números. El gerente le devolvió el informe a Phil. Hazlo todo de nuevo, y esta vez, hazlo bien. La sonrisa de Phil se hundió un poco, pero pronto se recuperó, se dio la vuelta y se dirigió a su escritorio. El gerente vio como la sonrisa de Phil decaía por un momento y se rió para sus adentros de que su plan finalmente estaba funcionando. Dieron las 8 en punto, y Phil regresó a la oficina del gerente. Pero Phil se ve un poco diferente. Su pelo está un poco despeinado, sus gafas de montura de cuerno ahora están en su frente, una esquina de su camisa se había salido de sus pantalones. El paso de Phil no era tan alegre. Phil le entrega el informe al gerente, y exasperado, dice: ¿algo más que pueda hacer para ayudar, señor? El gerente, ahora que ve la victoria a la mano, mira el informe. Phil, creo que hiciste algunos errores de cálculo aquí. El gerente le devuelve el informe a Phil. Hazlo de nuevo y recuerda lo que dije. Te quedarás hasta que esté completo. Phil, abatido, derrotado, decepcionado, mira el informe en sus manos, se secó el sudor de la frente y se rascó la parte posterior del cuello. El hombre casi roto se dirigió a su escritorio para corregir sus errores. Tan pronto como Phil dejó su oficina, el gerente cerró la puerta y bailó un retorcido baile de victoria. Phil casi se había ido. El gerente iba a dormir bien esa noche. A las 11 en punto, Phil regresó a la oficina del gerente y le entregó el informe completo y corregido. Agotado, Phil preguntó: ¿hay algo más que pueda hacer para ayudar, señor? El gerente, ahora un brillante ejemplo de pura arrogancia, lanzó el informe al piso y exclamó: ¿por qué hiciste el presupuesto para el próximo año? Te pedí que hicieras el presupuesto para este año. ¿No puedes siquiera seguir instrucciones simples? Quiero que vuelvas a tu pequeño cubo patético y te quedarás allí toda la noche hasta que lo hagas exactamente como te lo pido, o ayúdame Dios, encontraré a alguien que pueda hacerlo. Ahora, nadie sabe exactamente lo que pasó después. Pero según algunos de los rezagados nocturnos que escucharon los reclamos del gerente, dicen que tan pronto como terminó, Phil se quitó las gafas, las limpió con la esquina de su camisa que aún estaba desfajada, se puso sus gafas de nuevo y cerró todas las persianas en la oficina del gerente que estaban frente al resto de la oficina. Lo que vino de la habitación después de eso fue un estruendo, y un grito agudo. La puerta se abrió de golpe y el gerente salió corriendo de la habitación con fragmentos de vidrio en su cabello, sangrando profusamente de su cara, gritando: llamen a seguridad, llamen a seguridad. Luego los testigos afirman que vieron a Phil salir tranquilamente de la oficina, salpicado de sangre por su camisa y sus manos. Sostenía un abrecartas en su mano derecha, ahora manchada de sangre. La expresión tranquila y feliz de Phil se perdió en un rostro que una persona solo podía describir como enloquecido. Phil frunció el ceño, arrugando sus cejas en unos arcos anchos.
Sus dientes rechinaron y, según una persona, parecían afilados y puntiagudos. Su piel, una vez pálida y clara, ahora era roja y escamosa. Su cabello resbaladizo ahora se agitaba salvajemente sobre su cabeza y bailaba por sí mismo. Phil se dirigió hacia el acobardado gerente. «Claro que sí, claro que sí, claro que sí». Phil continuó gritando estas palabras una y otra vez, y el volumen de su voz continuó subiendo hasta que estaba chillando. Phil destruyó todo a su paso para llegar al gerente, que estaba luchando por llamar al ascensor. Se volvió contra las paredes de los cubículos, arrojó la impresora de la oficina, volcó escritorios, pero aún estaba marchando a un ritmo constante. Las puertas del ascensor se abrieron finalmente y el gerente se lanzó rápidamente adentro. Y mientras él estaba golpeando frenéticamente el botón de cerrar puerta, el brazo de Phil se impulsó dentro de la cabina cuando las puertas se estaban cerrando. El gerente dejó escapar un grito de niña en busca de ayuda, y luego... Thomas, ahora sentado en el borde de su asiento, parpadeó. Sí. Bueno, la seguridad se lo llevó. Las personas que se quedaron durante toda la experiencia dicen que nunca han escuchado a Phil usar ninguna blasfemia, nunca. Pero ese día, escucharon maldiciones tan viles, que casi sonaban como si estuvieran en alguna forma de lengua antigua, algún lenguaje demoníaco. Solo fue por la gracia de Dios que seguridad fue capaz de contener a Phil. Cuando la camioneta llegó a la unidad del edificio de la oficina, los testigos notaron tres cosas. Primero, que Phil estaba pateando y gritando todo el tiempo, y apenas era reconocible. Segundo, que el gerente no podía dejar de llorar. Y tercero, y lo más extraño, fue que se dieron cuenta de lo que causó el estruendoso choque en la oficina del gerente. El escritorio de mármol de 600 libras, la preciada posesión del gerente, ahora yacía en pedazos fuera de la ventana de la oficina. Así que eso es todo. ¿Qué pasó después? Tuvo que haber un juicio. Oh, hubo un juicio, pero Phil fue considerado mentalmente inestable para ejercer el juicio, por lo que fue enviado al hospital estatal en Brookfield. Y todo se calmó y volvió a la normalidad. Trajeron al gerente para ver al colectivo corporativo, y realmente lo despidieron porque no solo las cámaras de seguridad registraron lo que Phil hizo al gerente y a la oficina, sino que también grabaron los arranques del gerente sobre Phil que lo hicieron estallar en primer lugar. Bueno, aquí está lo verdaderamente peor. Y esto lo obtuve de Sally Boyd allá en CompuTools, ella solía ser la administradora del gerente. Después de que el gerente fue despedido, estaba limpiando su escritorio temporal, y para pasar el tiempo tenía encendida la radio. El gerente dejó su oficina por un momento para conseguir más cajas. Cuando regresó a su oficina, ella escuchó el anuncio de la radio. Phil Kervison, recluido en el hospital estatal Brookfield el lunes, fue descubierto desaparecido de su celda el día de hoy. El gerente se quedó paralizado de horror. Y cuando Sally se dio la vuelta para ver la expresión del gerente, la puerta se cerró violentamente en su cara, tirándole al suelo. Tan pronto se recuperó de su caída, me dijo que podía escuchar claramente al gerente suplicando por su vida. Ella claramente escuchó: «Por favor, no lo hagas, haré lo que quieras». Y luego, una voz familiar tranquila y calmada salió de detrás de la puerta: «Cualquier cosa que pueda hacer para ayudar». Sally se abalanzó hacia la puerta, pero estaba bloqueada, trató de mirar por la ventana, pero las persianas estaban cerradas, por lo que solo veía el movimiento de los brazos y las piernas. Sally pateó la puerta varias veces y gritó: «¡Alguien ayuda por favor!». Pero fue demasiado tarde. Tan pronto como la conmoción cesó en el interior de la oficina, Sally escuchó el clic de la cerradura para indicar que se había desbloqueado. Con lágrimas en los ojos, lentamente alcanzó el pomo y abrió la puerta para revelar una escena espantosa. El gerente, abierto de la garganta a la pelvis, la caja torácica y los órganos expuestos. Sus manos se torcieron en nudos contorsionados de carne y nudillos. Su rostro, torcido en una expresión de angustia y miedo implacable, ojos abiertos, mandíbula cerrada, nariz rota y torcida. En su mano izquierda, tenía su última cadencia llegando a su fin, era el propio corazón del gerente. Sally y algunos de los espectadores que finalmente lograron acceder a la sala, levantaron la vista para ver el siguiente mensaje garabateado en la vacía, oscura, pared amarilla de la oficina.
Estábamos equivocados, él tenía un corazón después de todo. Jesús. Thomas tuvo que contener el vómito, cubriendo su boca. Después de eso, CompuTools cerró esa oficina. Creo que la convirtieron en un megabyte. Frank terminó su relato con un sorbo de café solemne. Thomas se frotó los ojos. Wow. Espera un minuto, ¿qué pasó con Phil? Aquí es cuando se supone que debo de decir, eso es lo extraño. Pero en realidad, no es tan extraño. Cuando por fin abrieron la oficina, la única persona allí era el gerente. Sally incluso llegó a decir que en realidad nunca vio a Phil, ella solo escuchó su voz, o al menos lo que sonaba como su voz. Y no ha sido visto desde entonces. Esa historia es totalmente una mierda. Kirby exclamó. Frank y Thomas dieron la vuelta para mirar a Kirby. ¿Qué? ¿Cómo sabes exactamente lo que pasó? Solo sé que eso no es lo que pasó. Kirby dijo tranquilamente mientras ajustaba sus gafas de montura de cuerno. Está bien, pez gordo, ¿cómo lo sabes? Frank bromeó. ¿Por qué? Kirby se acercó más. Frank y Thomas coincidieron con el movimiento de Kirby. El hospital todavía no sabe que yo me he ido. Justo en ese momento, el gerente de Kirby se inclina a la sala de descanso. Hey Kirby, necesito que hagas algo por mí. Claro que sí, jefe. Kirby se pone de pie para salir de la habitación mientras Frank y Thomas miran hacia abajo. En la placa de seguridad de Kirby, pone su nombre completo. Kirby Phillips.